amada mispaja de las quejilot de Yehoshua, paz a vosotros. Quien te habla es Toajot María Félix, estudiante del Instituto para Ministros en Torah de las Asambleas Alfa y Omega Incorporados, una institución sin fines de lucro radicada en Los Ángeles, California, que fue fundada y es administrada por nuestros amados Morín, Aarón y Araceli de Morales, a quienes puedes contactar en cualquier tiempo en el www.elyosoy.com. Nuestro principal lema es rompiendo con la religiosidad y enseñamos el nombre correcto del Yod-Heh-Vav-Heh, Jehová Sebaot, en un formato de raíces hebreas. Y nos regimos por el calendario sacerdotal perpetuo que es perfecto, dado a Enoc séptimo desde Adán. Nos puedes disfrutar por las plataformas de WhatsApp, YouTube, Telegram, Facebook y Messenger. Muy agradecida que cada vez que mires nuestras enseñanzas puedas poner tu aprobación, tu thumbs up, tu dadito arriba, tu like, tu me gusta, para que estos audios puedan seguir siendo promocionados y muchas más personas puedan beneficiarse de ellos. Hagamos una súplica a nuestro Padre Celestial antes de iniciar. Querido Padre, gracias, Señor, muchas gracias, porque hasta aquí nos has ayudado. El ayer ya es historia, el mañana no lo conocemos, pero que este hoy que estamos disfrutando pueda ser de enseñanza, de aprendizaje, de crecimiento espiritual, no nada más porque sean tus horas sagradas de Shabbat, sino que pueda ser un estilo de vida en nuestra vida, tener los canales de comunicación contigo abiertos, sintonizados, libres de interferencias, para poder mantener una comunicación constante en este camino de la santificación. Por favor, sé con cada uno de los amables radioescuchas. Sé con cada uno de todos aquellos a los cuales está llegando en esta hora tu mensaje y todos los que en el futuro podrán disfrutarlo, para que tu palabra como buena semilla caiga en esa buena tierra y dé su fruto para tu honra y tu gloria. También te suplico que seas con todos y cada uno de los integrantes de este hermoso cuerpo magisterial y ministerial, para que seas tú proveyendo a todas y cada una de nuestras necesidades, sean tanto físicas, mentales, espirituales, económicas, de cualquier índole, porque tú eres el Todopoderoso Supremo Infinito que tiene el control de absolutamente todo en este Olam, en este mundo, en esta planicie, en estos tiempos. Muchas gracias por lo que ya hiciste, lo que estás haciendo y lo que harás en los méritos inmarcesibles de nuestro amado Yehoshua HaMashiach, tu misma esencia. Amén y amén. Amén, 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 amén. Todo para con nuestro Abba es un amén. Bueno, amada mispaja, nuestra paracha es la número 37, intitulada Hatil, y significa ofendieron, hablando del panadero y del copero del rey que le ofendieron. Y este relato bíblico lo vamos a encontrar en Génesis 40 del 1 al 23 y como apoyo las escrituras bíblicas de Amós 1 del 3 al 15, el Salmo 37, Mateo 5 del 1 al 16 y 2 de Corintios 9 del 6 al 15. Y en 2 meses y medio estaremos terminando con este fabuloso libro, los últimos 10 capítulos. Estaremos aprendiendo mucho más de José, el soñador, y su tremenda, educativa y motivadora enseñanza para todos y cada uno de nosotros que anhelamos la redención final. Y comparativamente hablando, podemos decir que en toda su historia de José, este
periodo de su vida es el más bajo, ese punto donde podemos decir tocó fondo. Comparativamente hablando, mucho más difícil que le tocó vivir a Judá, que están corriendo las historias paralelas en el tiempo, pues es el mismo lapso de tiempo, estos entre 10 y 12 años que se narran entre el capítulo 37, 38, 39, el 40, que es cuando por un lado este Judá se alejó de su familia y se fue, hizo su vida como le plació, no tomó en cuenta ni sus valores morales, ni sus principios éticos de vida, ni a Dios Padre como su soberano absoluto. Y aún así vemos como el Padre utilizó todas sus circunstancias y lo volvió a encauzar al camino. El mismo tiempo, José, de haber llegado a casa de Potifar siendo un jovencito de 17 años, ya ahora está entre sus 27, 28, abajito de sus 30, y al punto ya lleva sus añitos preso. Muchos argumentan, bueno, y si Potifar era el carnicero del rey, por decirlo de una manera, el carnicero del faraón, pues por sus manos pasaban todos los condenados a muerte, nada le costaba haberlo matado él mismo en el momento de la supuesta infidelidad. Pero, y gloria a Dios por los peros, ahí estaba su siervo, que desde que llegó en todos esos 10 años de compañía, de servicio, de comunicación constante con ese hombre lo pudo conocer, pudo saber quién era José y quién era el Dios al que servía José. De alguna manera el temor de Jehová estaba ya enraizado en la vida de ese carnicero. Y déjame decirte que cuando el temor de Jehová está en nuestras vidas, ¿cómo entonces pecaremos y cometeremos tan grande mal en contra de nuestro Dios? Esa es otra de las maravillosas protecciones que tiene el creyente, que es honesto y sincero para con Dios. La protección completa y total del Espíritu Santo del Señor sobre su vida, que lo cubre de pies a cabeza con esa vestidura blanca de pureza que no te va a dejar pecar, que no te va a dejar caer en tu esencia espiritual, que si carnalmente llegase a suceder, acuérdate de 1 Juan 1:9. Abogado tenemos para con el Padre a nuestro amado Yahushua, que es justo, es fiel y es misericordioso. Que no se ponga el sol sobre tu pecado, sobre tu falla, sobre tu falta, sobre tu desavenencia, sobre ninguna circunstancia que te robe, que te desconecte de la comunión con Dios Padre. Espiritualmente nos conviene vivir en el aquí y en el ahora, constantemente, todo el tiempo, educando a la mente a practicar el mandamiento de ser siempre gozosos en todo tiempo. ¿Sabes? Una de las principales enseñanzas que yo puedo extraer para mi persona en estas historias bíblicas es lo referente a los atributos divinos. Y si te pregunto, ¿cómo podemos definir los atributos de un Dios todopoderoso, supremo e infinito? ¿Pudieras decirme su santidad, su justicia, su omnipotencia, su misericordia, su amor, lo más importante, su eternidad? O tal vez que Él es santo, omnisciente, omnipresente, omnipotente, fiel. Y todas estas cosas que me pudieras contestar, pudiéramos decir que son sus atributos, una coincidencia con lo que Él es en su esencia, que se pueden describir como todo el conocimiento que tengas de Él, como toda la humildad que puedas practicar, toda la sedacá, la caridad que puedas enseñar, toda la obediencia que persigas en tu día a día diligentemente,
mostrando fe, esperanza, atributos que de una u otra manera estaban en este jovencito preso, porque por la evidencia textual podemos ver los detalles de cómo fue su vida. Si él no fuera consciente de su día a día, en la manera de tomar la decisión a plena conciencia, de vivirlo un día a la vez, con esos atributos maravillosos, poniéndolos al servicio de los demás, hubiese sido imposible que él pudiese tener esa sensibilidad para poder captar la necesidad presente, la necesidad del momento, el porqué de las circunstancias. Cuando estos dos condenados a muerte por sabrá Dios qué pecado, llegaron a la prisión, estaban condenados, estaban en lista de espera, estaban en el banquito de los acusados. Ahí José, no por ser el encargado de la cárcel, se atribuyó privilegios o ventajas, sino que la palabra nos dice bien claro, y les servía, les servía. Qué diferente la actitud. Los tres estaban presos. Los tres estaban condenados a muerte. Los tres tenían un futuro incierto. Pero los dos nuevos visitantes, yo no creo que su actitud haya sido de alabanza, de adoración, de gratitud y mucho menos de servicio. Pero sin embargo, vemos a José y ojalá pudiéramos darnos cuenta que puede ser la misma circunstancia, la misma condena de muerte, la misma mala situación, pero el enfoque con el que lo estás viendo es el que hace la gran diferencia. Conforme leía el relato me iba impactando con detalles. Lo he leído muchísimas veces, pero cada vez extraes algo nuevo, algo que te va a impactar de una manera especial. Y en mi caso fue cuando él los confronta y les dice, ¿por qué se les ve tristes? Al momento me vino el relato de Génesis con Caín. ¿Por qué decae tu semblante? Y me causa risa porque ¿cómo podemos querer tener un buen semblante si nuestro rostro es el reflejo de nuestra alma? Cuando a voluntad propia estamos desconectados de las virtudes del Eterno, de las cualidades del Eterno, de los atributos del Eterno que debieran de servir en nuestra vida. Como que la pregunta sale sobrando, pero esto lleva a mi mente a transportarla al futuro, al tiempo del fin. Tanto desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Mira cómo son las cosas. Ya en el rostro de Caín se vio la transformación de su semblante. Y yo simplemente por fe, ¿verdad? Haciendo la parte que a mí me corresponde, creo que podré estar presente al final, mirando la cara del archienemigo, cuando él ya sea destruido completa y totalmente. No me la quiero ni siquiera imaginar. Ese rostro maquiavélico ha de ser horrendo. Y lo triste no es cuando queda ahí, sino que todos aquellos que a voluntad propia, ¿verdad?, se alejan de los atributos del Eterno. Más tarde, más temprano, indefectiblemente, tenlo por seguro de que vas a ir adquiriendo las facciones y la imagen del archienemigo. Y que otras personas lo van a poder ver en tu rostro, que eso es lo peor. Eso es lo peor. Nos topamos con personas que muchas veces ni siquiera necesitamos interactuar con ellas. Simplemente su imagen irradia
la maldad que está cargando y te impacta, te reyecta, te toca. Hay muchas personas que les daña todo lo que tú haces, para bien o para mal, afecta e impacta lo que te rodea. 100%, eso no tiene discusión, no tiene discusión. Si este joven adulto, hermoso, bello, apuesto, gallardo, varonil, que enloqueció a Zuleika, no hubiese tenido la comunión con el Eterno, no hubiese sido un vaso vacío de sí mismo y lleno del Eterno para poder ser utilizado. Y cuando me pongo a ver al panadero y al copero del rey, ahí como que ellos dos en sus cavilaciones y en sus meditaciones de sus pesadillas, ¿verdad? Cómo el copero fue abierto, cómo respondió inmediatamente a la pregunta de José y se abrió, cosa que el panadero por ahí estaba como que nomás expectante, como que nomás viendo, como veamos a ver qué pasa, ¿verdad? Que ya cuando vio que el veredicto, la interpretación a su sueño fue de lo más buena, entonces se animó, ¿verdad? Y dijo, no, pues de repente a mí también me tiene un buen augurio. Pero qué cosa, hasta en eso también podemos ver la magnificencia de nuestro Padre Celestial en la vida de José. José bien podía haberse quedado callado y decirle, ay, mira, el tuyo no lo entiendo, ven en 3 días y te dejo saber qué era. O sea, cuando ya le hubieran dado cuello, ¿no? Y esto es un principio bíblico de interpretación para todo aquel que se crea que tiene el don del conocimiento, para todo aquel que se crea que tiene el don de la profecía, para todo aquel que se autonombre profeta. Si eres un siervo del Eterno, no solamente vas a hablar buen augurio, no solamente vas a decir lo bueno, no solamente vas a dar palmaditas en el hombro, aunque la persona esté en pecado. Claro que no. Cuando el Padre te utiliza, tú vas a hablar la verdad, la vas a hablar, le guste a quien le guste, le ofenda a quien le ofenda, le pese a quien le pese. Porque tú no lo estás haciendo para la honra y la gloria del humano, lo estás haciendo para tu Creador, para el divino ser al cual tú has consagrado tu vida entera. Así es que fue directo y al grano. No, pues solo te quedan 3 días. Y si te dicen que te quedan 3 días, ¿qué vas a hacer en 3 días? ¿Qué vas a hacer en 3 días? José no sabía cuánto tiempo le quedaba tras esas rejas. No sabía, ni tampoco se imaginaba que iba a ser el segundo después de Faraón. Y me viene a la mente que en toda la evidencia textual no volvemos a ver ningún sueño propio de José para sí mismo que le revele qué es lo que va a pasar con él, ni antes ni después. Porque antes de la túnica de colores, siendo el favorito del padre, cuando tuvo sus 2 sueños, fue de sus hermanos y fue de su familia y fue de algo externo, de lo cual iba él a ser protagonista, pero no fue nada personal. Dios Padre a él nunca le dijo, mira, a los 17 años tus hermanos te van a odiar tanto que te van a querer matar, te van a vender, vas a acabar como esclavo, vas a ser perseguido, vas a tener acoso sexual por, ya sabrá Dios cuánto tiempo, por una enamorada. De esas de patitas, ¿para qué las quiero? Aplicada también a los varones, por supuesto. Y con más ganas, acuérdense que nosotras, las mujeres, somos muy prestas al oído. Así que toca santificar esos oídos y mantenerlos sintonizados al Padre para no caer en ningún engaño. Y aunque Dios Padre jamás le reveló a José las profundidades en las cuales iba a caer, no nada más mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, sino también físicamente, de ese hoyo de desesperación.
La constante de la palabra, la bendita constante de la palabra es que Jehová estaba con José. Jehová estaba con José. Jehová está contigo. Jehová está conmigo. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es fundamental tenerlo claro. Y Él lo tenía claro. Porque el mismo jovencito que fue vendido, el mismo joven que fue encarcelado, el mismo segundo de Faraón que asumió el mando, era exactamente el mismo, con las mismas características, las mismas propósitos de vida, la misma humildad, el mismo carisma, el mismo servicio. Uno de los maravillosos atributos de nuestro Dios, de que Él no cambia. Él no cambia. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No importa cuántos pretextos escuches por ahí o la gente te diga, el principio bíblico es que Él no cambia. Él no cambia. Y para terminar te voy a poner un ejemplo. En la evidencia textual tenemos una historia bíblica de un rey que fue amonestado por el profeta Isaías. Va y lo visita y le dice, arregla tu casa porque vas a morir. El rey Ezequías sabía realmente estaba muy enfermo y no se recuperaría de esa enfermedad. Cuando llega el profeta y le da estas palabras, entonces lógico, él lo cree. ¿Qué es lo que hace? Por la evidencia textual vemos que él voltea su rostro contra la pared y llora, clama y suplica por su vida. Entonces, mientras el profeta se está yendo, todavía ni siquiera sale de los atrios del palacio, cuando la voz del Padre llega a él de nuevo y le dice, regrésate. Dile que le voy a dar la gracia de 15 años más de vida. Para un teólogo de esos de vuelo de pájaro, ¿verdad? Aquí podrá parecer de que Ezequías le torció la mano al Padre y logró obtener 15 años más de vida por causa de su oración, porque suplicó, porque lloró, porque en amargura se declaró pecador. Y por favor, todo devoto de la oración intercesora entiende esta parte. No es que el rey Ezequías haya logrado por causa de su oración cambiar la voluntad y la decisión del Padre. No es eso. Sigamos escudriñando para entender. Porque nosotros no nos debemos de regir por el principio de Ezequías, sino nos debemos de regir por el principio del Padre. Porque es bien triste cuando personas están en una circunstancia terminal de vida, lleguen estos intercesores de oración, decretando, formulando y atribuyéndose el poder de cambiar la voluntad del Padre, que le va a dar la sanidad. Cuánta cosa se atreven a decir. Por favor, pongamos atención y pongamos cuidado, porque cuando tú te estás dejando guiar por el principio de Ezequías, a las personas no les estás llevando a los pies del Padre para que ellos vivan conforme a los principios del Padre. Porque en una enfermedad terminal lo que la persona quiere es la sanidad física. Muchas veces a ellos ni siquiera les importa su salvación espiritual. Y la prueba está de que más de las enfermedades terminales son producto de la falta de comunión espiritual con el Padre, de la falta de shalom, de la falta de paz, de la falta de temperancia en vivir de acuerdo a unos principios del Padre. Las consecuencias por la vida disoluta que no quiere amoldarse a la voluntad del Padre. Casos hay excepcionales de personas que cuando entregan su vida a hacer una reforma y ya están afectadas, tienen que pagar por las consecuencias. Las consecuencias nada las quita, nada las borra, pero el principio de vida no cambia, sigue siendo el mismo. Y lo que importa es la motivación del corazón. Por eso es que te pongo el ejemplo de José, el panadero y el copero. No cometamos el error de ir por ahí diciéndole a la gente, mira, solamente declara con todo tu corazón a Dios lo íntegro que tú eres, lo bueno que tú eres, lo tanta cosa buena que has hecho por tus obras. O incluso lo mucho que sabes de la bendita palabra porque consultas el griego, el hebreo, los originales y hasta lloras por cumplir con todos sus preceptos.
Por favor, aprendamos el principio. Jehová no cambia. Y ahora mira cómo el principio de Jehová se aplica. ¿Crees que hubiese sido diferente las circunstancias si cuando el profeta Isaías llega a la presencia del rey y en lugar de decirle, prepara tu casa porque vas a morir, le dice, ordena tu casa porque te vas a morir. No te recuperarás. Tu enfermedad es incurable. No hay medicina para ti. No importa todo lo que intentes. No vas a poder sanar. Yo ya escuché tu oración, ya vi tus lágrimas, voy a sanarte y te doy 3 días para que subas al templo del Señor para que seas agradecido. O sea, pon tu mente en la acción. Si tú eres el rey Ezequías, cuando el profeta te habla estas palabras, ¿tú qué vas a pensar? Este está loco, yo no he llorado, yo no he clamado, yo no he suplicado. ¿De qué hablas? Es importante ver cómo el Padre hace las cosas. Porque el Ezequías que recibió el primer mensaje y el Ezequías que recibió el mensaje no era el mismo Ezequías. La diferencia estuvo en el lapso de tiempo, que no fue mucho porque el profeta todavía ni siquiera salía de palacio. Pero la diferencia la hizo el cambio de mente del rey Ezequías respecto a Dios. Y no lo hizo por mérito de lo que él habló, lo que él dijo, lo que él suplicó, lo que él habló de sí mismo. La palabra es bien clara cuando nos dice en el segundo mensaje del profeta Isaías, todo esto lo voy a hacer por amor de David, mi siervo. Y no quiero confundir más tu mente ni que se te haga maraña pensando, bueno, ¿y qué tienen que ver David en todo esto? La misma palabra no los explica. Si Segunda de Reyes 21:1 dice que Manasés tenía 12 años cuando ascendió al trono, esto fue cuando murió su padre. Entonces, si Dios le dio 15 años, ¿a los cuántos años del periodo de gracia de vida que le dio Dios Padre a el rey Ezequías nació Manasés? Fueron 3 años después. ¿Cuál es la importancia de esto? Si nos vamos a Mateo 1 en la genealogía de nuestro Mashiach, leemos ahí en su verso 10, Ezequías, padre de Manasés. Si puedes ver en el propósito del Eterno cómo todo se cumple en su divina y plena voluntad. Al punto que Ezequías recibió su sentencia, él no tenía hijos. Era menester que viviera 15 años más para que pudiera nacer Manasés. Era necesario que José pasara por todo lo que tuvo que pasar. Porque el oro se prueba con fuego y los diamantes solamente brillan cuando son pulidos. Que Jehová siga siendo contigo y conmigo y con todos nosotros y síguete gozando, pueblo de Israel. Shabbat Shalom.